¿Sabes esas conversaciones que empiezan de forma normal y luego dan un giro que lo cambia todo? Pues bien, esta no fue una de esas. Esta conversación empezó con mi esposa dejando caer el tenedor sobre el plato de la cena y declarando que debería haber hecho caso a los 7 consejos de su amiga, y que ahora estaba atrapada en un matrimonio patético conmigo. Sí, así, sin más, sin introducción, sin aviso, directa a la yugular. Yo estaba sentado, a mitad de lo que creía que era una cena decente de martes, cuando ella empezó un discurso que sonaba como si lo hubiera ensayado. Me miró directamente a los ojos y dijo exactamente esas palabras del título. La manera en que pronunció matrimonio patético, con tanto veneno, hacía pensar que la había maltratado o engañado durante años, pero no. Mi mayor crimen, al parecer, era ser el hombre con el que decidió casarse. Y no se detuvo ahí, ni mucho menos. Solo estaba empezando. Empezó a contar con los dedos, como si estuviera presentando un informe para despedir al director general. 7 consejos, repitió, y yo ignoré cada uno de ellos porque creí saber más, porque pensé que tú eras diferente, porque pensé que esto funcionaría de alguna manera. La forma en que dijo, de alguna manera, dejó claro que nuestros 5 años de matrimonio no habían sido más que un accidente cósmico que por fin estaba lista para corregir. Seguí comiendo, principalmente porque no sabía qué hacer con las manos, pero también porque tenía la sensación de que esto iba a ser largo y necesitaría energía. Empezó a pasear por el comedor, lo que en nuestra casa modesta significaba básicamente dar vueltas alrededor de la mesa donde yo seguía sentado. Cada pocos segundos se detenía, me señalaba y negaba con la cabeza, como si estuviera mirando la mayor decepción de su vida. Y tal vez lo era. Tal vez eso era exactamente en lo que me había convertido en su mente. ¿Quieres saber lo que me dijeron?, preguntó, aunque no era realmente una pregunta. Iba a decírmelo, quisiera o no. Me dijeron cosas que podrían haberme salvado de esta situación, de estar atrapada aquí con alguien que claramente no es lo que necesito. Atrapada. Esa palabra fue diferente, no infeliz, ni frustrada, ni siquiera enfadada. Atrapada. Como si yo fuera un carcelero, y ella una víctima inocente que había tropezado por error en mi celda. La ironía no se me escapó, teniendo en cuenta que era yo quien se había estado dejando la piel para mantener la casa, mientras ella pasaba los días quejándose con sus amigas de lo terrible que era su vida. Seguía hablando, tomando impulso como un tren que acaba de salir de la estación. Cada una de ellas vio cosas que yo era demasiado ciega para ver. Cada una intentó advertirme, y yo simplemente sonreí, asentí y creí saber más. Pues adivina qué, tenían razón en todo. Finalmente levanté la vista del plato y hice la pregunta obvia. ¿Y qué fue exactamente lo que te dijeron? La sonrisa que cruzó su rostro no fue amistosa. Era el tipo de sonrisa que ves justo antes de que alguien te diga lo tonto que cree que eres. Ah, ¿ahora te interesa? ¿Ahora quieres saber lo que la gente piensa de este matrimonio? ¿De ti? Dejé el tenedor y me recosté en la silla. Algo en su tono me dijo que esto no iba a ser una conversación rápida. Parecía una emboscada planeada durante meses, y yo acababa de darme cuenta de que era el objetivo. Sacó el móvil y empezó a leer lo que parecían ser notas. Notas sobre nuestro matrimonio, sobre mí. Había preparado esta conversación como si fuera una presentación de trabajo, con puntos clave y pruebas de apoyo. Fue entonces cuando supe que esto no era solo otra discusión, era una ejecución. Número 1, comenzó, levantando el dedo índice como si estuviera dando clase en un parvulario. Nunca te cases con tu primer novio serio. Eso fue lo que me dijo justo después de que me propusieras matrimonio. Dijo que necesitaba más experiencia, más perspectiva, más opciones antes de sentar cabeza. Hizo una pausa para dejar que calara, observando mi cara en busca de reacción. No se la di. Aún no. Número 2. Nunca te cases con un hombre que no pueda ofrecerte de inmediato el estilo de vida que deseas. Esperar por el potencial solo era prepararme para la decepción y el resentimiento. Otra pausa, otra mirada expectante. Ya empezaba a ver el patrón. ¿Sigo?, preguntó. Pero de nuevo, no era realmente una pregunta. Iba a decir los 7, quisiera yo o no. Era su momento, su oportunidad de descargar años de frustración acumulada y culparme por no haber sido adivino
respecto a lo que sus amigas pensaban que debía ser nuestro matrimonio. Le hice un gesto para que continuara. Si quería incendiar la casa, al menos que usara toda la gasolina que había traído a la fiesta. No necesitaba más ánimo. Mi esposa siguió con los 5 consejos restantes, como si estuviera leyendo un evangelio que podría haber salvado su alma si hubiera sido lo bastante lista como para escucharlo. Número 3. Continuó, ahora caminando detrás de mi silla, obligándome a girarme para verla. Nunca renuncies a tu propio piso cuando os mudéis juntos. Mantén tu independencia. Mantén tus opciones abiertas. Ten un lugar al que ir cuando las cosas se pongan difíciles. Casi me reí con ese. La misma mujer que insistió en abrir una cuenta conjunta 3 meses después de empezar a salir, ahora me daba lecciones sobre independencia. La misma mujer que prácticamente se mudó a mi casa, después de nuestra segunda cita, era ahora defensora de mantener viviendas separadas. Número 4. Nunca, jamás, asumas los roles tradicionales de esposa, a menos que él asuma los de marido tradicional. Nada de cocinar, limpiar o gestionar la casa, a menos que él gane lo suficiente para justificarlo. Ese me dolió un poco, no porque me hiriera el orgullo, sino porque revelaba algo que hasta ese momento no había terminado de entender. Todas aquellas veces que se había quejado de hacer la colada o de preparar la cena, todos esos pequeños comentarios sobre sentirse como una criada, no habían sido frustraciones espontáneas. Eran puntos de un guión que le habían dictado su comité de asesoras. Número 5, dijo, y ahora estaba justo frente a mí, con el móvil en la mano como si estuviera dictando una sentencia judicial. Nunca te cases con alguien sin haber tenido más experiencias antes. Viaja sola, sal con otras personas, averigua lo que realmente quieres antes de conformarte con lo que te resulte cómodo. Conformarte con lo que te resulte cómodo. Eso era lo que había sido nuestro matrimonio de 5 años para ella. Comodidad, no amor, no compañerismo, no construir algo juntos. Solo el camino de menor resistencia por el que había caído, porque era demasiado inexperta para saber más. Número 6. Nunca te cases con un hombre que espere que contribuyas por igual a los gastos cuando no ganáis lo mismo. El hombre debe cubrir los costes principales, y todo lo que tú aportes debería considerarse un extra, no una obligación. Tuve que procesar esa frase un momento. Siempre habíamos repartido todo proporcionalmente a nuestros ingresos. Yo ganaba más, así que pagaba más. Parecía justo para ambos, o al menos eso creía. Por lo visto, estaba equivocado. Aparentemente, cualquier contribución que ella hiciera a nuestro hogar era un acto de caridad del que yo debía estar agradecido, no una parte justa de la relación. Y número 7, dijo, su voz subiendo de tono como si estuviera llegando al clímax de un discurso. Nunca te cases con alguien sin tener un plan de respaldo. Mantén siempre tus opciones abiertas. Ten siempre una estrategia de salida. Mantén relaciones que puedan llevarte a algo mejor. Ahí estaba, el plan B, la estrategia de salida, las relaciones que podían llevarla a algo mejor. De repente, todo en nuestro matrimonio empezó a tener más sentido. Las noches que llegaba tarde con sus amigas, las llamadas secretas, la forma en que empezó a vestirse diferente cuando salía sin mí. No había estado viviendo dentro de nuestro matrimonio. Había estado haciendo una audición de 5 años para encontrar a mi reemplazo. Dejó el teléfono sobre la mesa y cruzó los brazos, mirándome como una fiscal que acababa de presentar pruebas irrefutables ante un jurado. Así que ahí lo tienes. 7 consejos que podrían haberme salvado de esta situación. 7 advertencias que decidí ignorar porque pensé que estaba enamorada. Pensó que estaba enamorada. Pasado. Otro pequeño giro de cuchillo, justo para asegurarse de que doliera en los sitios adecuados. Y ahora aquí estoy, continuó, atrapada en un matrimonio con alguien que no puede darme lo que necesito, que no puede darme la vida que merezco, que ni siquiera entiende por qué estoy frustrada, porque estás demasiado cómodo en tu mediocridad como para ver cuánto potencial he desperdiciado en esta relación. Mediocridad, potencial desperdiciado. Los golpes no cesaban. Me quedé sentado un momento, dejando que los 7 consejos calaran. 7 formas distintas en las que, al parecer, había fallado en cumplir los estándares que sus amigas habían establecido para su vida.
7 razones distintas por las que nuestro matrimonio era un error que debía corregirse. Pero hay algo curioso cuando escuchas a alguien destruir sistemáticamente todo lo que creías haber construido juntos. Te da una gran claridad sobre cuál es tu lugar real. Y, según la mujer con la que me había casado, mi lugar estaba entre decepcionante y patético. Seguía allí de pie, con los brazos cruzados, esperando a que respondiera, a que me defendiera, me disculpara o le rogara que reconsiderara, esperando que confirmara su teoría sobre la mediocridad, reaccionando exactamente como lo haría un hombre mediocre al oír sus defectos enumerados tan meticulosamente. Pero no hice ninguna de esas cosas. En su lugar, le hice una pregunta sencilla. Entonces, ¿qué quieres hacer al respecto? La pregunta la descolocó. Esperaba enfado, sentimientos heridos o intentos desesperados por convencerla de que estaba equivocada. No estaba preparada para la aceptación tranquila de la situación que acababa de describir. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Quiero decir exactamente eso. Acabas de explicarme que nuestro matrimonio es un error, que no soy lo que necesitas y que has desperdiciado 5 años de tu potencial con alguien que no puede darte la vida que mereces. Entonces, ¿qué quieres hacer al respecto? Abrió la boca para responder, pero la cerró de nuevo. Por primera vez desde que empezó la conversación, parecía no tener una respuesta preparada. El silencio entre nosotros se alargó, pareciendo durar 10 minutos, aunque probablemente fueron solo 30 segundos. Abría y cerraba la boca como si buscara unas palabras que de pronto se le habían borrado del vocabulario. Eso no estaba en su guión. Había planeado el ataque, pero al parecer no había pensado en lo que pasaría después de soltar las 7 bombas. No lo sé, balbuceó por fin. No había pensado realmente en lo que viene después. Solo necesitaba que entendieras cómo me siento, lo atrapada que me he sentido. Fue entonces cuando algo encajó en mi cabeza. No había pensado en lo que venía después, porque todo este discurso no trataba de encontrar soluciones. Trataba de hacerme sentir tan pequeño e insuficiente como ella se había sentido. Trataba de transferir su insatisfacción de sus hombros a los míos, de convertir su infelicidad en mi responsabilidad. Me levanté despacio, recogiendo mi plato de la mesa. Vaya, eso es interesante, dije con voz calmada. Has pasado todo este tiempo pensando en lo mal que está nuestro matrimonio, pero ni un segundo en cómo arreglarlo, o si siquiera quieres arreglarlo. Me siguió hasta la cocina y noté cómo su energía empezaba a cambiar. La seguridad que había mostrado mientras leía su discurso preparado empezaba a resquebrajarse. Por supuesto que quiero arreglarlo, dijo. Por eso estoy hablando contigo. Por eso estoy siendo sincera sobre lo que necesito. Me giré para mirarla, apoyado en el fregadero. No, estás siendo sincera sobre lo que tus amigas creen que deberías necesitar. No es lo mismo. No intentes girar esto contra ellas, replicó con brusquedad. Solo están preocupadas por mí. Pueden ver cosas que yo he estado demasiado cerca para notar. ¿Cómo qué exactamente?, le pregunté. ¿Qué cosas terribles han observado sobre nuestro matrimonio que tú no has querido ver? Empezó a pasear de nuevo, pero esta vez no parecía una fiscal exponiendo su caso, sino alguien intentando recordar las líneas que se le habían olvidado, como el hecho de que te conformas con lo ordinario, como el hecho de que no te esfuerzas por conseguir más, por ofrecer más, por ser más. Asentí lentamente. Así que tus amigas piensan que debería ser más ambicioso, más exitoso, más rico, supongo. No se trata de dinero, dijo, pero la manera en que lo dijo me dejó claro que, en realidad, sí se trataba de dinero. Se trata de motivación, de tener metas más allá de simplemente ir tirando. ¿Y qué metas tienes tú?, le pregunté. Más allá de casarte con alguien que gane más dinero que tú. Eso la detuvo en seco. ¿Cómo que qué metas tengo? Quiero decir que, en todas esas conversaciones con tus amigas sobre lo inadecuado que soy, ¿qué les contaste sobre tus propias metas, tus ambiciones, tus planes para contribuir a esa vida mejor que crees merecer? Me miró como si le hubiera pedido resolver una ecuación de cálculo avanzado mentalmente. Yo aporto mucho a esta relación. No hablo de lo que aportas, hablo de lo que quieres lograr, de lo que quieres construir, del legado que quieres dejar que no dependa de estar casada con alguien que gana más dinero. La pregunta quedó flotando entre nosotros. Vi cómo luchaba con ella.
no porque fuera difícil de responder, sino porque nunca se lo había planteado. Todo su marco para evaluar nuestro matrimonio se basaba en lo que yo no ofrecía, no en lo que ella estaba creando. Ese no es el punto, dijo finalmente. El punto es que seguía mi corazón en lugar de a mi cabeza, y ahora estoy pagando el precio de ese error. Vale, respondí. Entonces cometiste un error. Te casaste con la persona equivocada por las razones equivocadas. Ignoraste buenos consejos de gente que se preocupaba por ti, y acabaste en una situación que no cumple tus necesidades ni tus expectativas. Asintió, aliviada, como si al fin yo comprendiera su postura. Así que la pregunta sigue siendo la misma, continué. ¿Qué quieres hacer al respecto? Porque escucho mucho sobre el problema, pero nada sobre la solución. Quiero que entiendas, dijo. Quiero que reconozcas que las cosas tienen que cambiar. Quiero que des un paso adelante y seas el marido que necesito que seas. Ahí estaba, la verdadera intención detrás de toda esta representación. No quería irse, quería rehacerme. Quería usar las críticas de sus amigas como una palanca para forzarme a convertirme en alguien que nunca había sido ni quería ser. ¿Y si no puedo ser esa persona?, pregunté. ¿Y si no puedo estar a la altura de los estándares que tus amigas han fijado para mi vida? Me miró, realmente confundida por la pregunta. ¿Cómo que si no puedes? Cualquiera puede mejorar si de verdad quiere. Cualquiera puede esforzarse más, hacerlo mejor, tener más éxito. Sonreí, pero no era una sonrisa feliz. Tienes razón. Cualquiera puede intentar ser más exitoso. La pregunta es si quiero intentarlo por ti o por alguien que realmente valore lo que ya aporto. Ahora sí, parecía preocupada. No era la dirección que esperaba que tomara la conversación. Esperaba resistencia seguida de rendición y promesas de mejora. No esperaba que empezara a cuestionar si ella merecía el esfuerzo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó. Estoy diciendo que quizás tus amigas tenían razón en algo. Tal vez cometiste un error. Tal vez te conformaste con algo que no te hace feliz. Y tal vez lo mejor para los dos sea corregir ese error. Su rostro palideció. ¿Corregirlo cómo? Dándote exactamente lo que dijiste que querías. Libertad de este matrimonio patético. Libertad para encontrar a alguien que cumpla con los 7 criterios de tus amigas. Libertad para vivir la vida que crees merecer, con alguien que realmente pueda dártela. Dio un paso atrás. Eso no es lo que quise decir. No quiero acabar con nuestro matrimonio. Quiero mejorarlo. ¿Mejorarlo en base a estándares impuestos por personas que no están casadas conmigo?, señalé. En base a consejos de gente que aparentemente cree que no soy lo bastante bueno para ti. En base a exigencias que nunca formaron parte de nuestro acuerdo original. La cocina volvió a quedar en silencio, pero esta vez el silencio se sentía distinto. Esta vez yo tenía el control de la conversación. A la mañana siguiente me desperté con una claridad que no había sentido en meses. Ella aún dormía cuando me levanté, lo cual era perfecto, porque tenía algunas cosas que hacer antes de que comenzara su día. Es increíble cómo una buena noche de sueño puede ayudarte a procesar la información y tomar decisiones que la noche anterior parecían imposibles. Preparé mi café, me senté en la mesa de la cocina con el portátil y empecé a trabajar en la lista de cambios que debían hacerse. Si quería experimentar cómo sería la vida siguiendo los 7 consejos de sus amigas, iba a ayudarla a vivir esa experiencia completa. Primera parada, el banco. Entré en nuestras cuentas conjuntas y comencé el proceso de separar nuestras finanzas. No estaba robando ni escondiendo dinero, solo creando la independencia que, al parecer, tanto había estado deseando. Moví mis ingresos a una nueva cuenta individual y dejé suficiente dinero en la cuenta conjunta para cubrir su parte de los gastos del próximo mes, justo y limpio. Después, llamé a las compañías de las tarjetas de crédito. Las tarjetas en las que ella figuraba como usuaria autorizada de mis cuentas iban a ser canceladas. De nuevo, nada vengativo. Ella quería independencia económica, y parte de la independencia consiste en gestionar tu propio crédito, tus propios gastos y tus decisiones financieras, sin depender de la solvencia de otra persona. Luego, abrí nuestras cuentas de gastos mensuales y elaboré un desglose detallado de cuánto costaba mantener nuestro estilo de vida actual. Hipoteca, suministros, seguros, comida, todo.
Lo dividí según nuestros ingresos individuales, lo que significaba que ella sería responsable de aproximadamente el 30% de los gastos del hogar. Sus amigas pensaban que un reparto 50-50 era injusto, cuando los ingresos no eran iguales. Perfecto. Que pagara su parte proporcional y viera cómo le iba con eso. Cuando apareció por la cocina alrededor de las 9, yo ya tenía todo organizado en una carpeta perfectamente ordenada, con una etiqueta que decía «Plan de Independencia». Me miró confundida al verme sentado con los papeles extendidos sobre la mesa. «¿Qué es todo esto?», preguntó mientras se servía café. «Tu libertad», le dije, deslizando la carpeta hacia ella. «He pasado la mañana pensando en lo que dijiste anoche, y tienes toda la razón. Te mereces experimentar cómo habría sido tu vida si hubieras seguido los consejos de tus amigas». Abrió la carpeta con cautela, como si dentro pudiera haber algo peligroso. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que te estoy dando exactamente lo que ellas te dijeron que desearas. Independencia financiera, cuentas separadas, reparto proporcional de gastos, el paquete completo. Nada más compartido, sin responsabilidades conjuntas, sin sentirte atrapada por nuestras finanzas combinadas». Pasó las páginas, con el ceño cada vez más fruncido. «Aquí dice que has cerrado nuestras tarjetas de crédito conjuntas». «Corrección», respondí. «Te he eliminado como usuaria autorizada de mis tarjetas. Ahora eres libre de solicitar tus propias tarjetas, construir tu propio historial crediticio, tomar tus propias decisiones financieras sin ninguna intervención por mi parte». «Pero estos gastos mensuales», dijo levantando el desglose que había preparado. «Aquí dice que debo más de $1,200 solo por mi parte de los gastos de la casa. Eso se basa en el reparto proporcional de ingresos, el mismo que tú dijiste que era justo. Tus ingresos representan alrededor del 30% de nuestros ingresos combinados, así que eres responsable del 30% de los gastos totales. Las matemáticas son maravillosas así». Se quedó mirando las cifras como si estuvieran escritas en otro idioma. «No puedo permitirme esto. Mi salario no da para el $200 de gastos de vivienda, más mi comida, gasolina y todo lo demás». Asentí con comprensión. «Lo sé. Probablemente por eso tus amigas te recomendaron casarte con alguien que pudiera cubrir los grandes gastos y que todo lo que tú aportaras fuera considerado un extra. Lamentablemente, no seguiste ese consejo, así que ahora te toca experimentar la alternativa». «Esto es ridículo», dijo, aunque su voz carecía de la firmeza que tenía la noche anterior. «Estás siendo mezquino y vengativo. En realidad, estoy siendo útil. Dijiste que te sentías atrapada en un matrimonio en el que se te pedía contribuir por igual cuando no ganabas lo mismo, así que lo he solucionado. Ahora contribuyes de manera proporcional y eres libre de decidir cómo gastar tu dinero». Se dejó caer en la silla frente a mí. «Esto no es lo que quería decir». «Entonces, ¿qué querías decir?» «Porque anoche me diste una lista muy detallada de todo lo que estaba mal en nuestro acuerdo. Esta mañana he solucionado esos problemas. Pensé que estarías agradecida. Quise decir que las cosas debían mejorar, no que todo debía separarse». Me recosté en la silla. «Ah, ahí está lo curioso de los consejos. Tus amigas no te estaban diciendo cómo mejorar nuestro matrimonio. Te estaban diciendo cómo evitar estar en él desde el principio. Y hay una gran diferencia». Se quedó callada un buen rato, mirando los papeles. «Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora vas a experimentar los 7 consejos al mismo tiempo. Puedes mantener tu propio piso si quieres, manejar tus finanzas por completo, tomar decisiones basadas en lo que tú quieras, no en lo que queramos como pareja. Puedes explorar tus opciones y descubrir lo que realmente deseas de la vida». «¿Y qué pasa con nosotros?», preguntó. «¿Nosotros? Según tú, ya no hay nosotros. Solo estás tú, atrapada en un matrimonio patético con alguien que no puede darte la vida que mereces. Pues bien, ya no estás atrapada». Entonces me miró y pude ver algo parecido al pánico empezar a asomar en sus ojos. «Estás hablando como si nos fuéramos a divorciar». «Estoy hablando de que empecemos a ser sinceros sobre lo que realmente es esta relación, en lugar de seguir fingiendo lo que no es. ¿Quieres seguir viviendo aquí? Perfecto, pero vivirás aquí como una adulta independiente que paga su parte y toma sus propias decisiones.
¿Quieres explorar otras opciones? También perfecto. ¿Tus amigas creen que deberías tener un plan B? Ahora puedes desarrollarlo sin sentirte culpable por ello. Abrió la boca para discutir, pero levanté la mano para detenerla. Antes de que digas nada más, quiero que entiendas algo. Lo de anoche no fue una negociación. No fue una petición de cambios o mejoras. Fue un veredicto. Dijiste que nuestro matrimonio era un error, que yo no era lo bastante bueno, y que habías desperdiciado 5 años de tu vida conformándote con la mediocridad. De acuerdo, mensaje recibido. Ahora estoy respondiendo a ese veredicto de la manera más útil que se me ocurre, poniendo fin a nuestro matrimonio, dándote la libertad para terminarlo tú misma, si eso es lo que realmente quieres, o para arreglarlo, si eso aún es posible. Pero, en cualquier caso, lo harás como una persona independiente que toma sus propias decisiones, no como alguien que se siente atrapada por las circunstancias. Me miró en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, preguntó, ¿y si no quiero este tipo de independencia? Sonreí. Entonces, tal vez deberías haberlo pensado antes de pasar anoche explicándome por qué nuestro acuerdo actual era un error tan terrible. 3 semanas después de su nuevo experimento de independencia, la casa se sentía como un lugar completamente distinto. No necesariamente mejor ni peor, simplemente diferente. Ahora éramos básicamente compañeros de piso, extraños educados que compartían el mismo espacio mientras llevaban vidas completamente separadas. Y déjame decirte, la realidad le estaba golpeando más fuerte que un tren de mercancías un martes por la mañana. La primera semana intentó mantener sus hábitos de gasto habituales, ignorando la nueva realidad financiera. Cenas con amigas, compras, su día mensual de spa, todos esos pequeños lujos que antes eran fáciles cuando tenía acceso a mis tarjetas de crédito. Para la segunda semana, ya revisaba su saldo bancario de forma obsesiva y buscaba excusas cada vez más creativas para evitar actividades sociales que implicaran gastar dinero. La tercera semana llegaron las llamadas. Yo trabajaba en mi despacho de casa y la oía en el salón manteniendo conversaciones cada vez más desesperadas con su comité de asesoras. Las mismas amigas que habían sido tan generosas criticando nuestro matrimonio estaban ahora súbitamente ocupadas cuando ella necesitaba ayuda práctica. ¿No podría quedarme en tu casa unos días mientras arreglo esto? La oí preguntar una noche. Pausa larga. Ah, que tu suegra está de visita 3 semanas. Claro, otra llamada. Ya sé que dijiste que debía mantener mi propio piso, pero me preguntaba si podría dormir en tu sofá hasta que encuentre algo. Pausa. ¿Tu casero no permite invitados más de 3 días seguidos? ¿Qué norma tan específica? La mejor fue cuando llamó a la amiga que, al parecer, había sido la más insistente con lo del plan de respaldo. ¿Recuerdas cuando dijiste que siempre debía tener una estrategia de salida? Pues estoy lista para activarla. Y esperaba que... Pausa larga. Ah, ¿que ahora estás saliendo con alguien y sería raro? Pero dijiste que las relaciones debían mantenerse flexibles. Al final de la tercera semana, pasaba mucho tiempo mirando anuncios de pisos en su portátil, haciendo cálculos mentales que claramente no cuadraban como esperaba. Resulta que, cuando ganas 30.000 al año e intentas mantener el estilo de vida que tenías compartiendo gastos con alguien que gana 70.000, los números se vuelven incómodos muy rápido. El punto de ruptura llegó un jueves por la noche. Yo estaba preparando la cena cuando ella entró en la cocina y se quedó allí de pie, observándome cocinar, sin pedir nada, sin decir nada, solo mirándome con una expresión de quien intenta resolver un puzzle al que le faltan la mitad de las piezas. «Huele bien», dijo al fin. «Gracias. Hay cosas para hacerte un sándwich en la nevera, si tienes hambre». «No tengo hambre», respondió, pero siguió ahí, sin moverse. «He estado pensando en lo que dijiste, sobre darme la libertad de arreglar las cosas o de ponerles fin. Seguí removiendo la salsa de pasta, sin mirarla. Y creo que quizá nos apresuramos con esto de la separación. Tal vez deberíamos haber intentado trabajar en los problemas en lugar de dividirlo todo». «¿Qué problemas?», pregunté. «Según tú, el problema era que te casaste con la persona equivocada. ¿Cómo se trabaja en eso sin que uno de los dos se convierta en alguien completamente distinto?». Guardó silencio un momento. «No quise decirlo así.
¿No quisiste decir que nuestro matrimonio era patético? ¿Que habías desperdiciado 5 años? ¿Que no podía darte la vida que mereces? Porque fuiste bastante específica con todo eso. Quise decir que estaba frustrada, que me sentía estancada y no sabía cómo expresarlo bien. Entonces la miré, y decidiste expresarlo diciéndome que tus amigas piensan que soy un inútil y que deberías haber seguido su consejo de no casarte conmigo jamás. Eso no fue lo que dije. En realidad, sí, fue exactamente lo que dijiste, palabra por palabra. Tengo buena memoria para las conversaciones que lo cambian todo. Se apoyó en la encimera, con un aire más derrotado del que le había visto desde que todo esto empezó. He estado intentando encontrar un piso, y todo lo que está dentro de nuestro presupuesto es horrible, o está lejísimos, en las afueras. Y los sitios decentes piden el primer mes, el último y una fianza que supera lo que gano en 2 meses. Suena complicado, respondí, volviendo a concentrarme en la cena. ¿Has pensado en buscar una compañera de piso? Es lo que hace la mayoría de la gente soltera cuando no puede permitirse vivir sola. No quiero una compañera de piso. ¿Quieres qué? Quiero volver a casa con alguien que se preocupe por mí. Quiero compartir la cena con alguien que sepa cómo me ha ido el día. Quiero dormir al lado de alguien que me haga sentir segura y querida. Serví mi cena y me senté a la mesa. Todo eso es razonable de desear. La pregunta es si lo quieres conmigo o con alguien que cumpla los criterios de tus amigas para ser un marido aceptable. Lo quiero contigo, dijo en voz baja. A pesar de que soy ordinario, mediocre y no puedo darte la vida que mereces, no quise decir esas cosas. Sí las dijiste. ¿Y sabes qué? Está bien. Tienes derecho a querer más de lo que nuestro matrimonio te da. Tienes derecho a pensar que te conformaste con menos de lo que merecías. Tienes derecho a lamentar tus decisiones, pero no tienes derecho a retractarte, solo porque vivir con las consecuencias resultó ser más difícil de lo que esperabas. Se sentó frente a mí y vi que los ojos empezaban a llenársele de lágrimas. ¿Así que ya está? ¿Has decidido tirar por la borda 5 años de matrimonio por una mala conversación? No he tirado nada por la borda. Simplemente he dejado de fingir que esa conversación fue un incidente aislado. Llevas meses, quizá años, infeliz. Has estado hablando de nuestros problemas con tus amigas en lugar de conmigo. Has estado comparando nuestra vida con una alternativa imaginaria que tu comité asesor te convenció de que era posible. Pero la gente puede cambiar, dijo. Los matrimonios pueden mejorar. Podemos trabajar en los problemas. ¿Qué problemas exactamente?, pregunté. Porque los problemas que mencionaste no eran cosas que se pudieran arreglar con terapia o con mejor comunicación. Eran incompatibilidades fundamentales entre quién soy yo y quién crees que debería ser. Guardó silencio mucho rato, mirando sus manos. Finalmente levantó la vista. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si dejé que mis amigas se metieran en mi cabeza y me convencieran de que me estaba conformando cuando en realidad tenía algo bueno? Terminé mi cena antes de responder. Cuando lo hice, mantuve la voz serena y firme. Entonces habrás aprendido una lección cara sobre la diferencia entre consejo y sabiduría. Y quizá, la próxima vez, pensarás 2 veces antes de dejar que otros evalúen tu matrimonio por ti. ¿La próxima vez?, preguntó, con la voz quebrada. La próxima relación, aclaré, porque esta se ha terminado. No porque esté enfadado o dolido, o quiera castigarte, sino porque dejaste muy claro que no respetas lo que construimos juntos. Y yo me respeto demasiado como para pasar el resto de mi vida intentando convencer a alguien de que valgo la pena como marido. Entonces empezó a llorar. No las lágrimas furiosas de hace 3 semanas, sino ese llanto silencioso que llega cuando te das cuenta de que has cometido un error que no puede deshacerse. Por favor, no hagas esto. No te rindas con nosotros. Me levanté y recogí mi plato. No me estoy rindiendo con nosotros. Es que ya no existe un nosotros. Solo quedas tú, por fin libre para seguir los 7 consejos que tus amigas te dieron. Y yo, finalmente libre para encontrar a alguien que no necesite un comité para decidir si merezco ser amado. Los papeles del divorcio estaban sobre la mesa de la cocina cuando bajó el sábado por la mañana. Los había preparado un abogado durante la semana. Nada complicado.
ya que habíamos separado nuestras finanzas y no teníamos hijos ni grandes bienes en común. Limpio, simple, definitivo. Los vio enseguida y se quedó inmóvil en el umbral. «¿Qué es esto?» «Tus papeles de libertad», respondí, sin levantar la vista del café ni del periódico. «Todo lo que dijiste que querías, hecho oficial y legal», los tomó con las manos temblorosas. «No puedes hablar en serio». «Totalmente en serio. He estado pensando en tu situación toda la semana y me di cuenta de que aún no te había dado mi consejo. Tú compartiste 7 consejos de tus amigas, pero yo no había contribuido a la conversación». «¿Tu consejo?», preguntó, dejándose caer en la silla frente a mí. «Solo uno, mucho más simple que 7, mucho más fácil de recordar». Doblé el periódico y la miré directamente. «Aquí va. Cuando le digas a alguien que no es lo bastante bueno para ti, créelo cuando esté de acuerdo contigo». Su rostro palideció. «Eso no fue lo que quise decir». «Claro que sí. Pasaste toda una noche explicándome exactamente por qué no era el marido que necesitabas, por qué nuestro matrimonio fue un error, por qué habías desperdiciado años conformándote con la mediocridad. Pues bien, te escuché, estuve de acuerdo, y ahora estoy solucionando el problema divorciándome, dándote la libertad para encontrar lo que realmente quieres, en lugar de quedarte atrapada con lo que no quieres. Tú misma dijiste que te sentías atrapada en un matrimonio patético. Problema resuelto». Ella volvió a llorar, pero esta vez no sentí el impulso habitual de consolarla. «Cometí un error. Estaba enfadada y frustrada, y dije cosas que no sentía. Dijiste cosas que llevabas meses, quizá años, pensando. Dijiste lo que tus amigas llevaban tiempo diciéndote que dijeras. El único error que cometiste fue pensar que me quedaría como tu plan de respaldo, mientras averiguabas si podías encontrar algo mejor. Eso no es justo». Me levanté y rellené mi taza de café. «Lo justo habría sido tener esta conversación antes de pasarte meses quejándote de mí con tus amigas. Lo justo habría sido trabajar en nuestros problemas juntos, en lugar de buscar validación para tu descontento entre personas que querían vernos fracasar. Ellas no quieren vernos fracasar». «Ah, ¿no? Porque cuando necesitaste ayuda real estas últimas semanas, ¿dónde estaban? Cuando necesitaste un lugar donde quedarte, o ayuda económica, o incluso apoyo emocional, ¿qué tan disponibles estuvieron tu comité asesor y sus grandes ideas?» No respondió, porque los dos sabíamos la respuesta. «Los papeles son sencillos», continué. «Sin pensión, sin disputas por bienes, sin drama, tú obtienes tu independencia total y yo recupero mi dignidad. Todos ganamos». «No quiero independencia», susurró. «Quiero a mi marido de vuelta». «Tu marido nunca fue lo bastante bueno para ti. ¿Recuerdas? Solo era el tipo conveniente hasta que apareciera algo mejor. Pues ahora eres libre de encontrarlo». Me miró con desesperación. «¿Y si despido a mis amigas? ¿Y si dejo de escuchar sus consejos y empiezo a centrarme en nosotros?» Casi sonreí. «No se puede deshacer un huevo frito. No se pueden retirar las palabras que nacen de meses de resentimiento. Y, desde luego, no puedes convencer a alguien de seguir casado contigo después de haber pasado una noche entera explicándole por qué no es suficiente». «La gente perdona cosas peores que esta», dijo. «La gente perdona errores cometidos en un momento de ira. Sí, pero no perdona campañas sistemáticas para destruir su autoestima. Hay una diferencia». Se quedó mirando los papeles mucho rato. «Así que esto es de verdad. 5 años de matrimonio terminan por una mala noche. 5 años de matrimonio terminan porque tú decidiste que debían terminar. Yo solo lo hago oficial. ¿Y no hay nada que pueda decir para hacerte cambiar de opinión?» La miré por última vez. A esa mujer que había compartido mi cama, mi vida y mis sueños durante 5 años, antes de decidir que no era suficiente. «Ya dijiste todo lo que importaba. Lo único que queda es mi respuesta». Firmó los papeles esa misma tarde. Por la noche ya estaba empacando sus cosas. El lunes se había ido, y por primera vez en meses sentí que podía volver a respirar.